Toda esta reunión está impregnada de Cristo. Y así debe ser. Él es el principal protagonista de nuestra reunión. Sus obras, lo que hizo, sus logros, porque nosotros fuéramos la iglesia. Cuando llama a los pecadores para que el Evangelio, para que crean en Él, no solamente para que crean en una obra, sino en la persona de aquel que lo hizo, que hizo esta obra, el Señor Jesús. Y ese es otro medio de gracia que es las Escrituras, aparte de la cena, medio de gracia en el cual el Señor nos puede hablar el día de hoy, por medio de ese Jesús, el cual las Escrituras hablan demasiado y que nosotros en nuestros corazones amamos igualmente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan. Estamos aplicando el pasaje de Juan. Y hoy nos corresponde del versículo, el capítulo 2, los versículos 18 al 22. 18 al 22. Y quisiera que por favor buscaran este pasaje todos nosotros. Juan capítulo 2, los versículos 18 al 22. Y nos pusiéramos en pie al que es digno de ser adorado y honrado. Dice así, Juan capítulo 2, versículo del 18 al 22. Leámoslo todos a la vez de 3. 1, 2, 3. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que había dicho Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos reunimos. Nos reunimos para adorar. Nos reunimos porque es, aparte de nuestro deber cristiano, la adoración que involucra el que escuchemos tu voz, el que recibamos como pueblo tus instrucciones, tu palabra, para bien de nuestra vida, Señor. Estamos, Señor, rodeados de muchas voces, Señor, de muchas personas que nos hablan de nuestro propio corazón, pero solamente hay uno en el cual nuestra alma basta para tener la paz, el consuelo, la exhortación de una palabra eterna, de un Dios eterno que ha manifestado su amor en Cristo. Queremos oírte, preparar nuestro corazón, Señor, para ello. Ayúdanos, Señor, a atender. Quita todo de nuestro corazón que desvíe la atención a aquel que debemos poner nuestros ojos, a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bendice tu palabra hoy para tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden sentarse. Hace 8 días estábamos meditando cuando Jesús expulsó a aquellas personas, sacó del templo a latigazos a vendedores, sacó volcomesas,
y dijo que debería quitar ciertas cosas de su templo, que esas cosas que aunque eran bien intencionadas para ayudar a la adoración del pueblo que venía a cada Pascua, que eran muchísimos, y que seguramente era, sería un caos. En esa intención, el Señor dice, quiten esto de acá y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Continuando con esta enseñanza, lo que leemos, ¿cierto? Es la enseñanza respecto de unos que le preguntan a él con qué autoridad hacía estas cosas. ¿Qué cosa? El templo. Y sucedió una, un diálogo del Señor Jesús al respecto del templo. Y Juan lo escribe para nosotros. ¿Con qué fin? Lo dice el versículo 2. Perdón, el versículo 22. La parte final. Dice, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron. Y vamos a mirar nuestro tema, nuestro título, ¿cierto? Es el templo, que es el cuerpo de Cristo y su relación con los hombres. ¿Sí? Ese va a ser nuestro título. Y he dividido esta enseñanza en los siguientes puntos. El primero, y es los judíos y el templo. Los versículos 18 al 20. Segundo punto está el cuerpo de Cristo, que es el templo. ¿Sí? Ahí está, versículo 21. Y como punto número 3, el templo y los discípulos, versículo 22. Todos sabemos que el templo, así para hacer algo así a grandes rasgos, el templo fue una concesión que Dios dejó que David hiciese con él. Fue una concesión, no porque lo pidiera, sino fue una concesión. Y cuando David quiso construir el templo, Dios se lo prohibió. Y porque él había derramado mucha sangre, era un guerrero, era un soldado. Pero entonces se necesitaba alguien que no fuese un guerrero, un soldado, que edificara el templo. Y se lo dejó, permitió que Salomón lo hiciera. Le dejó las instrucciones a Salomón y Salomón lo construyó. Entonces, en Segunda de Reyes, habla, escribe, tal vez Esdras, escribe al respecto de una oración que hace Salomón cuando fue dedicado el templo. Una oración en la cual pedía que toda persona que se acercara a ese templo a orar, ¿cierto? Fuese escuchada y que si Israel estaba rodeado por sus enemigos o si habían malas cosechas, si habían pecado. eh, Salomón pide que Dios escuche la oración en ese lugar. Por eso entonces el templo era pues un lugar de oración y era una casa especial porque el templo fue dejado o cedido no tanto para que fuese la casa de Dios. Vuelvo y les repito, no es la casa de Dios porque Dios por medio de los profetas les dice que el cielo es mi trono y la tierra es el escabel de mis pies. ¿Qué templo me pueden edificar a mí? El templo era en relación a nosotros, era un beneficio para los hombres, ¿sí? Dios no pidió templo hecho por manos de hombres, ¿sí? Pero entonces Él sí iba a ser un templo, ¿quién? Dios, y que iba a ser la persona del Señor Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. El Señor Jesús sí es el templo de Dios en toda su plenitud, porque eso dice la palabra, porque Juan nos está diciendo que Jesús es Dios. Bien, vamos entonces a nuestro primer punto, los judíos y el templo.
Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y sabemos que por ser el Señor Jesús, el Verbo encarnado, es decir, Dios, en poder y autoridad, cuando Él expulsó a los vendedores y la pregunta que surgió al respecto de lo que hizo para algunos judíos, fue fue motivado el Señor Jesús a hacerlo por el celo de la casa de Dios y el trato que le habían dado los hombres y los encargados. El Señor hizo lo que muchos religiosos y personas celosas, porque recordemos que en Israel habían personas celosas, ¿sí? Ahí recordamos uno que no era cristiano en su momento, era Saulo de Tarso. Y como Saulo había muchos más que sabían, ¿cierto? Que en el templo, ¿sí? Se hacían cosas, eran personas celosas. Eran personas celosas sin entendimiento. El apóstol Pablo habla que él siendo celoso pero ignorando a Dios, ¿cierto? O las cosas de Dios. Y esa ignorancia llevaba a un pueblo celoso que está allí presente. Ellos también se habían dado cuenta, entonces un grupo de judíos celosos, así como Saulo de Tarso, se habían dado cuenta de lo que se había convertido el templo, en este caso, ¿cierto? Y podemos pensar sobre quiénes eran esas personas. Esas personas, según el contexto político y religioso de la época, debían ser de la secta de los fariseos. Ellos no administraban el templo. Lo que hacían o lo que eran los saduceos, los que administraban el templo. Los fariseos no. Y claro, a ver, ellos miraban eso y a veces sabían que se había convertido el templo por culpa de los saduceos, la clase sacerdotal. Los fariseos y escribas eran los religiosos que salieron cuando fue destruido el primer templo, es decir, que salieron o surgieron de Babilonia cuando fue destruido el primer templo. Los fariseos no existían. Si ustedes toman la Biblia digámoslo así, no sé, de Nehemías hasta Malaquías, los fariseos no existían. Esa secta no existía. Esa secta surgió cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y allí ellos, los judíos que fueron llevados cautivos se reunieron, ya no tenían templo, pero entonces llevaron los rollos de la escritura y hay un dicho muy antiguo que los judíos citan al respecto de lo que aprendieron en la época de la cautividad y ellos dicen, donde hay texto hay patria. Entonces, eh, significaba que la patria de ellos era el texto sagrado, cuando ellos perdieron su tierra. Entonces, esas personas judíos se reunieron en Babilonia y ahí es donde surgió la sinagoga y surgió la secta de los fariseos, que eran los judíos que adoraban a Dios, ya no con sacrificios porque el templo había sido destruido, sino que lo hacían con, con la meditación de la ley. Ellos no querían repetir la historia de sus padres. Ellos querían tener presente cuando Dios en su gracia les volviera a la tierra, no repetir los pecados de sus padres, que desoían a los profetas, que no tenían en cuenta la escritura. Por eso cuando el Señor aparece en ese momento específico en la historia palestina, allí ya estaban los fariseos y si ustedes se dan cuenta, ellos no permiten que haya idolatría. Ellos son muy celosos de la ley, ¿cierto? Por lo tanto, vemos
que la intención de ellos podría ser buena, ¿cierto? Pero iba a surgir un conflicto, nos va a enseñar Juan, que iba a surgir un conflicto entre ellos y el Señor Jesús. Entonces, así es. Entonces, eh, los, los fariseos se comprometieron a hacer una generación diferente que honrase a los profetas y a los enviados de Dios y no obrar como sus padres hicieron con ellos, ¿sí? Escuchando a los profetas y honrando el templo. Por eso es que había celo, porque a veces muchas no están de acuerdo con lo que los saduceos habían hecho del templo. Entonces, son ellos, entonces, los que nombra Juan como judíos. Esos judíos fueron los que se le acercaron a él, que estaban de acuerdo con Jesús, que estaban de acuerdo con lo que hizo con el templo, pero que ellos no lo podían hacer. ¿Y por qué? Porque no podían hacer lo que querían, porque no tenían el poder, no tenían la autoridad, pero el Señor Jesús sí lo hizo lo que ellos no pudieron hacer. Ahora bien, este encuentro es importante porque es el primer encuentro del Señor Jesús con los judíos religiosos y celosos. En el Evangelio de Juan, es el primero. A partir de este capítulo, el Señor va a tener una serie de encuentros con estos judíos. Aquí se nombra el primero y vemos que al principio estaban de acuerdo con Jesús en las cosas que hacía. Estaban de acuerdo con eso. Estaban de acuerdo que la casa de Dios sea la casa de oración y una casa de mercado. En ellos había ese mismo celo, no como el celo del Señor Jesús, pero tenían celo. Y por la pregunta que hacen estos judíos, la de ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Es que entendían que una persona que hiciese lo que hizo en el templo debía ser una persona importante, una persona enviada de Dios o que se relacionaba con Dios. Tal vez un profeta o un enviado. Ellos, en ese primer encuentro, ellos entendieron eso. Y por Juan sabemos que era por ser el verbo de Dios, el Dios encarnado. Pero ellos no sabían, no lo sabían. Es decir, hasta ese momento ni siquiera sus discípulos sabían que Jesús era el verbo encarnado o era Dios. Hasta ese momento. Ellos tampoco tenían idea y solo sabía que debían hacer algo, alguien especial por lo que hizo. Entonces le piden al Señor una señal. Y dicha señal era para ellos que al hacerla corroborase lo que ellos pensaban de él. Haz una señal y creemos. ¿Sí? Y de seguro lo pedían para no repetir la historia pasada porque ellos no querían repetir la historia de sus padres. Es decir, que por desoír a los profetas o a los enviados de Dios, ellos y la nación fuese otra vez llevada cautiva por el mismo Señor, usando instrumentos u otra nación. Y que por no atender, no solo habían perdido el templo, sino que habían casi eh, disuelto como nación. Y pensemos que está bien lo que piden. ¿Ustedes qué creen? ¿Está bien lo que piden? Danos una señal. Uno piensa, podemos llegar a pensar que sí, ¿sí? Que tenían sus razones y razones históricas. Ahora bien, creemos que el Señor podía aprovechar dicha oportunidad para hacer uno de sus poderosos milagros allí mismo a la vista de todos. Pero el Señor sabe muy bien y mejor que estos hombres no son lo que dicen ser. Sabe que no son en verdad celosos de las cosas de Dios y del templo. Y Él mismo lo va a poner en evidencia más adelante. Y nos admira lo que les dice el Señor como señal que iba a hacer a ellos, para que sepa qué autoridad tiene. Entonces, eh,
Recordemos que ellos estaban de acuerdo con el Señor Jesús. Le- ¿Qué autoridad tienes para hacer eso? O sea, lo que hizo en el templo. Les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es la señal que les dice. ¿Con qué autoridad hago esto? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Estas palabras no son meramente palabras, y todo lector sabe que eso fue lo que precisamente hicieron ellos. Destruyeron el cuerpo del Señor al entregarlo a los gentiles para que fuese muerto, y destruyeron el templo. Pero ¿qué va a pasar más adelante? Él en 3 días iba a levantar el que el cuerpo. Entonces hay una relación con el cuerpo del Señor Jesús con el templo. ¿Sí notan? Entonces el templo es el cuerpo del Señor Jesús. Y quiero ser enfático aquí. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Él se proveyó un templo donde habitase ¿quién? Dios mismo, y ese templo es el cuerpo del Señor Jesús. Inclusive con este entendimiento, es muy claro que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Entonces, fue levantado en poder de la resurrección, así 3 días fue levantado. Él, por ser el Verbo eterno, por ser Dios, se levantaría entre los muertos, del lugar que ellos lo enviaron al matar su cuerpo. El celo de ellos no resultó ser tan celoso de la casa de Dios. Y en verdad los judíos, los religiosos, eran celosos sin entendimiento, así como Saulo de Tarso. Por eso es que Saulo de Tarso a veces tenía compasión de ellos, porque su celo tenía un celo en verdad de Dios, pero no conforme a ciencia. Eran celosos y estaban repitiendo sin querer la misma historia de sus padres. Historia que no querían repetir, pero lo hacían. Era como si ellos en su celo por la casa de Dios fuesen los de Babilonia que las destruyesen. Y los judíos religiosos, al oír lo que decía el Señor, cínica e irónicamente lo miran y le dicen, hablando del segundo templo, no del primero, sino del segundo, el que se reconstruyó después de la salida de los judíos de Babilonia, aquel que fue construido en tiempos de Esdras y Nehemías, de ese templo, ¿cierto? Dicen, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos estaban pensando que estaba hablando del templo eh, físico, el templo de Jerusalén, el templo de piedra, podemos decir. Y diciendo eso lo menospreciaron. Y si ustedes pueden darse cuenta, lo dejaron. Lo despreciaron y lo dejaron por decir eso. Pero el Señor sabía lo que estaba diciendo. Si la palabra de Dios, que es Cristo, es decir, el Verbo, hizo toda la creación, ¿qué está edificar un templo en 3 días? Lo podía haber hecho, así sea ese de allí. Edificar un templo humano o levantarse a sí mismo de la muerte después de 3 días, sin lugar a dudas, el levantarse de la muerte tiene más poder que edificar un templo como el de Jerusalén, como el de Salomón, en solo 3 días. Es más, tiene más poder lo uno que lo otro. Tiene más poder que Cristo se levantase de la muerte y vivir para no morir jamás, que construir un templo de Salomón en un día, con todo el oro y con toda la plata. ¿Qué nos está tratando de enseñar Juan? Y sin lugar a dudas, nos está tratando de enseñar algo.
Adelantémonos un poco para verlo estando en este punto. La parte final del versículo 22 dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los judíos se habían acercado a Jesús porque vieron que lo que hizo era correcto. Si no, no se hubieran acercado. Se acercaron a Jesús porque creían que era correcto lo que él hizo. Estaba bien. Veían en Jesús el mismo celo que ellos tenían. Pero de parte del Señor fue evidenciado, el Señor Jesús evidenció el de ellos, ¿sí? Que, que el creer de ellos era repetir los pecados de sus padres y ver cómo el templo, el lugar central de culto a Dios, que decían adorar en su celo, ¿sí? No querían ser destruidos, pero sin embargo, Juan nos quiere mostrar que sí querían destruir al Señor Jesús. Sin embargo, algo más grande que el templo que construyó Nehemías estaba entre ellos. El mismo Señor lo dijo, alguien más que el templo está aquí, alguien más que Salomón está aquí, ¿cierto? Y era él. Y reconociendo que era especial, su creer, es decir, ellos sabían que Jesús podía hacer algo, pero Dios apenas se, se encontraron con Jesús. Jesús demostró que su creer no era en verdad un creer y un celo por Dios. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a profundizar en eso. El Señor Jesús demostró que no solo limpia o purifica el templo, sino que limpia y echa fuera los creeres o los celos de las personas. ¿Sí? Los evidencia. Evidencia realmente cuál es la fe de cada uno. Y eso es lo que deberíamos temer de Cristo. Cristo sabe qué clase de fe tengo yo y qué clase de fe tienes tú en Él. Y como Él es Dios, ¿cierto? Nosotros podemos decir, Señor Jesús, estamos de parte tuya, estamos de acuerdo contigo. Creemos que tú eres algo especial. Y el Señor puede decir, no es cierto. Tu fe no es la fe. No es el verdadero fe. Entonces, eso también tiene que ver con nosotros. Como les decía, el Señor Jesús demuestra o muestra qué clase de creer de cada uno. Revela cuál es el fundamento de ese creer. Revela que el creer de muchos no es un creer según Dios. Revela que más bien el creer de unos, su dichoso celo, su profesión, es más bien el producto de su idea o de la imaginación, que el creer de algunos, así como le sucedió a los fariseos, era incredulidad de Dios. Ellos no tienen celo en la casa de Dios, es mentira. Y más bien demostraron, y el Evangelio lo demuestra, que su fe en Dios más bien era incredulidad a Dios. Los judíos creían algo del Señor, pensaban que era un enviado, un profeta, pero ese creer ante las cosas que el Señor les dijo, demostró que no creían. En el transcurso del Evangelio, como les dije, se demostrará que este encuentro inicial con estas personas que decían compartir con el Señor su celo por las cosas santas, en verdad, ese celo los llevó a acabar con la cosa más santa de Dios en este mundo que proveyó, y fue el cuerpo del Señor Jesús. Y la pregunta que nos hace Juan, porque Juan hace la pregunta, que si en esa fe que decimos profesar en Cristo seremos como los fariseos.
Pero la cuestión es que eso se amplía con la declaración de Juan en este segundo punto. Y es el cuerpo de Cristo, el templo. Cuando dice Juan, versículo 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. Lo que se hacía en el templo, los sacrificios que se hacían en el templo, esas leyes ceremoniales de traer el becerro, de traer la ofrenda allá al templo, era una sombra que tipificaba la obra de la expiación y redención de la persona de Cristo. Todas esas cosas tipificaban. Dicha obra fue lograda gracias a su cuerpo, o sea que Cristo, el Señor, cumplió todas las representaciones que el templo tipificaba en su cuerpo. O sea que el cuerpo de Cristo fue el que, digamos así, eh, trajo la realidad una vez y para siempre. Pongan mucha atención, una vez y para siempre, según el autor de Hebreos, de toda esa tipificación de son. Su cuerpo. Yo creo que casi nadie ha hablado del cuerpo de Cristo en el sentido de su cuerpo físico, de lo que Él, siendo el templo de Dios, hizo para que todas esas profecías y regulaciones se cumpliesen en Él. Y cuando hablo de en Él, estoy hablando de su cuerpo. Entonces, nosotros cuando hablamos de la encarnación del Logos, que Juan ha venido tratando desde el primer versículo, el primer capítulo, hablamos del Logos o la palabra como Dios, porque así lo dice Juan, y está bien, pero también es bueno meditar y pensar del cuerpo del Logos, es decir, del cuerpo en el cual se encarnó, porque ese cuerpo que llegó a ser herido, castigado, azotado, maltratado por las cosas que sufrió, ese cuerpo y la persona que lo llevaba, fue cumplido la función total, total del templo. No hay nada, nada, absolutamente nada del templo que no fue cumplido en el cuerpo del Señor Jesús. El pecador se acerca por mérito de quién. No solo es de la persona en esencia de Cristo, sino por lo que sufrió su cuerpo, por lo que padeció su cuerpo, por las heridas de su cuerpo. No solo no podemos separar la persona o la esencia de nosotros con nuestro cuerpo. Como no podemos separar a Jesús de su obra que realizó en su cuerpo cuando el Señor resucitó en cuerpo y está en el cielo en cuerpo, porque ese cuerpo es para nosotros los hombres, los creyentes, que su cuerpo está allí porque Él satisfizo todo lo que necesitábamos como hombres delante de Dios. Es importante entender esas cosas. El pasaje de Juan dice claramente que no era el templo de piedra. Ese templo es poca cosa. El de la construcción al que se refiere el Señor, sino el físico, pues el verbo está encarnado en el cuerpo y Él es el templo físico de Dios de una manera literal. No era el que construyeron en tiempos de Esdras y Nehemías, sino que el Señor se refería a ese cuerpo y es donde nosotros como creyentes, al meditar estas verdades, ¿cierto? Entendemos que es importante, importantísimo para nuestra fe,
las cosas que hizo Cristo en su cuerpo. Importante. Bien, entonces si relacionamos estas cosas que dice Juan con lo que se meditó anteriormente en el pasaje de versículos anteriores, es decir, la expulsión de los vendedores y las cosas que hizo allí, podemos decir sin lugar a dudas que el templo, hablando del cuerpo del Señor, estaba en el templo físico, ¿cierto? Que el templo, por ser templo, es el que purifica el templo, ¿sí? Que él estaba desplazando de alguna manera o llamando el interés de todos los que visitaban al templo a él, porque él es el templo. Si yo voy a visitar al templo, que representa ciertas figuras representativas que hablaban de algo mejor, y se presenta el Señor Jesús en el templo, expulsando a los que entran en el templo, está llamando a todas las personas que entran en el templo a Él, porque Él es el verdadero templo. Nosotros venimos a la iglesia no por la edificación, sino para, por Cristo, por encontrarnos con Él. Él es el centro, ¿sí? Él es el centro. Por eso el mismo Señor se puso como centro del templo. El templo hace que el templo y todas sus representaciones, todos los que vengan a Él, se fijen en Él, no más. Entonces el Señor Jesús cuando está en el templo, podemos decir según Juan, el templo estaba en el templo. El templo es el que purifica al templo, hablando del cuerpo del Señor. Y solo un templo quedaría. ¿Qué templo quedaría? Aquel que los hombres destruyen o aquel que Dios levanta. Porque yo que sepa, y yo miro mi reloj, hasta este momento ese templo no se ha edificado porque nadie lo ha podido levantar y nadie lo levantará. Porque el templo ya está levantado, ya está construido, ya está, es Jesucristo, es su cuerpo lo que hizo su logo. Ahora bien, yo no entiendo por qué cristianos, siempre critico eso, quiere que en Jerusalén se levante el templo. ¿Por qué? Hasta donan, oran, Señor, que los judíos levanten el templo. ¿Acaso no están convencidos del Evangelio? ¿Acaso quieren que los judíos sigan en esa ignorancia de que el templo ya está levantado y es el cuerpo de Cristo? No tenemos por qué, antes oramos para que se vuelvan al Señor y crean en Jesús, que Él es la realidad del templo. Y si es así, entonces deben estar de acuerdo con el autor de Hebreos, que el cuerpo de Jesús tiene mejores promesas, hecho por mejores obras que las que tenía el antiguo pacto. Y el templo es del antiguo pacto, no es del nuevo. Entonces, ya se decía que solamente quedar ese templo. El profeta Ageo, en tiempos de la reconstrucción de ese templo que está el Señor Jesús presente, hablando del Señor Jesús, es decir, hablando del cuerpo del Señor Jesús, dice, en el capítulo 2, versículo 9, la gloria postrera de esta casa, está hablando del cuerpo de Cristo, según Juan, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, es decir, en el cuerpo de Cristo, dice Jehová de los ejércitos. Amén. La reconstrucción de piedra, esa construcción, había durado 46 años. Al traer a Jesús, el Señor, el verdadero templo, su construcción, ¿sabe cuándo comenzó? Cuando formó a Adán.
Y es más, desde antes de la fundación del mundo, cuando fue designado, antes de su encarnación, el Hijo como designado, como el Salvador de las personas que iban a pecar y que habían sido escogidas por el Señor. La construcción del cuerpo de Cristo, ¿sí? Está desde antes de la fundación del mundo y físicamente comenzó su construcción. Los planos fueron allá, por decirlo de alguna manera, pero la primer, no sé, palada a la tierra para abrir el hueco, para hacer el fundamento, se dio cuando el Señor formó a Adán. Y eso lo vemos en Génesis 3:15 con esa promesa que le dice a Eva después de haber pecado. En tu, ¿sí era? Que en tu simiente, ¿sí era? Iba a pisar la cabeza de la serpiente, pero esta le iba a herir en el calcañar. Y en verdad el cuerpo de Cristo es glorioso como para que nosotros meditemos. Es mejor que cualquier templo, es mejor que el de Salomón, mucho mejor. Y todos nos quedamos admirados cuando leemos en Segunda de Reyes la cantidad de oro que se usó en esa construcción, la cantidad de plata que se usó, cantidad de bronce, tanto que no había ya números por, para registrar porque ya era incalculable. Cuando dice incalculable es que no había cálculo para ello. Riqueza, ingenio, destreza, inteligencia, sabiduría como la de Salomón, el más sabio de la historia de la humanidad. Esa sabiduría única para construir y dirigir esta obra, pero a pesar de todo eso, no da ni siquiera un centavo por el valor del cuerpo de Cristo. Para que imaginemos lo incalculable valor que fue el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Incalculable. El hecho de tener a Jesús ahí pesaba más y valía más que toda la creación del universo en esta persona. Y Él es el verdadero templo. Salomón, cuando oró para dedicar el templo, ¿cierto? Todo lo que se menciona en las escrituras de lo que Dios iba a escuchar al pueblo y lo que Salomón pide, ¿cuánto más no lo seremos por el cuerpo de Cristo? Por su mediación, por sus logros, por sus méritos. Por eso que orar, una cosa es orar en el muro en las lamentaciones, pero otra cosa es orar en el nombre del Señor Jesús. Y yo conozco cristianos que van a Israel, y a mí me gustaría ir allá y poner las manos en el muro y llorar, pero según me dice Juan, ¿sí? Eso no es nada comparado con acercarse por medio de Jesucristo, por medio de Él, porque Él, digámoslo así, podemos llegar al muro que construyó Nehemías y orar, pero Cristo nos hable por su cuerpo al lugar santísimo. Se abrió el camino. Ya no es necesario estar en el muro. Entramos al lugar santísimo por Él y estamos en la misma arca, rogándole a aquel que habita en esa presencia, que escuche nuestras oraciones. Somos mejor que Aarón, mejor que los sumos sacerdotes que entraban una vez al año, porque con Cristo entramos permanentemente allí. Para que entendamos nosotros el valor incalculable de lo que es estar en la persona de Cristo. Que hacer lo que hacemos. No necesitamos estar en Jerusalén. El mismo Señor lo dijo a la mujer samaritana. Para estar frente al mismísimo Dios del cielo. Solo por Él.
Eso lo hace el Señor. Lo que nos hace reflexionar en lo siguiente. Observamos el celo de Cristo por el templo de piedra. Un celo que le hizo hacer un azote. ¿No ha pensado cuánto más celo Cristo tiene, más fuerte, más profundo? Se manifiesta por su propio cuerpo. Y que a ese cuerpo el mismo Señor le diga que es su iglesia. Cuánto más es el celo de Cristo por las cosas obtenidas por su cuerpo. Cuánto más celo del Señor hay por el fruto de los dolores de su cuerpo en la cruz. Y hermanos, cuánto celo de Cristo hay por las doctrinas que salen de su obra. Las doctrinas de la gracia son doctrinas fundamentadas en Él. Por la obra de sus salvaciones, la obra de la salvación es gracias a su cuerpo. Por la obra de su redención, ¿cuántos celos el Señor tiene? Porque allí en la cruz, ese templo, ¿cierto? Que es su cuerpo, padeció para darnos redención a nosotros. ¿Cuántos celos el Señor tendrá? Por la obra de sustitución, porque si nosotros pensamos y creemos en la doctrina de la expiación, de la satisfacción penal sustitutoria de Cristo, es decir, que Cristo tomó nuestro lugar. El templo, ese templo que hemos mencionado, tomó y cada uno puede tocar su cuerpo, tomó ese cuerpo y tomó el lugar que usted merecía. Lo santo por lo profano, lo de Dios por lo mundano. Lo tomó. ¿Cuánto más celo de Dios entonces tiene nuestro Señor de las doctrinas derivadas de su logro, de su cuerpo? Por eso la iglesia no defiende las doctrinas por defenderla. Está defendiendo la mismísima obra de Cristo. Y creo que no podemos imaginar el celo. No lo podemos comprender e imaginar, sino decir que el celo del Señor Jesús por todas estas cosas es el celo de Dios. Hay de los que toman su cuerpo, sus logros y los méritos de Cristo para hacer del cuerpo de Cristo lugar de robos, de pecado, de trampolines políticos, porque así lo han hecho. Hay de los que hacen del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, una casa de mercado. Y solamente hay que meditar lo que ha hecho el Señor Jesús en el templo de Jerusalén. Y este versículo, cuando dice, más él hablaba del templo, que es su cuerpo, para temer lo que muchos hacen, como recordábamos hace 8 días, con el cuerpo de Cristo también. El mismo celo del Verbo encarnado es el mismo celo de Dios. Y Dios tiene celo de la iglesia, tiene celo de la conducta que ha revelado, o decir, de nuestra manera de andar en la iglesia, porque son los logros del cuerpo de Cristo. Nuestro Señor tiene celo de la vida cristiana también, de la vida cristiana del Evangelio que ha mostrado para la iglesia, porque esa vida es la fuente, es Cristo. El Señor tiene mucho celo por la forma de adoración que ha dejado para la iglesia, porque es por Cristo, por su cuerpo, por su santidad, la que podemos nosotros hacer aquí. E inclusive nuestro llamado es a esforzarnos, a hacer todas las cosas en la iglesia, como el Señor Jesús nos demandó, aún aunque seamos imperfectos. Porque pudiéramos ser los mejores, pero aún así sería una abominación a Dios, porque no tenemos la santidad ni la pureza. Todas las cosas que hacemos, lo hacemos por Jesucristo, por ese cuerpo.
Eso no significa que como no podemos, entonces hagámosla de cualquier manera. Porque Cristo ahí nuestra inmundicia la va a transformar en pureza delante de Dios. No, eso no es el principio. El principio es esforcémonos. Todo porque Cristo es nuestro mediador en todas las cosas que hagamos. El Señor tiene celo de los dones de la iglesia porque son los logros obtenidos por Cristo. No dice Romanos capítulo 12 que habiendo subido a lo alto, ¿cierto? Luego descendió, llevando cautivo una innumerable personas y dijo, y dando dones. ¿Quién? Cristo, por su muerte. Y algunos estableció apóstoles, profetas, maestros, ¿cierto? Es porque Él lo hizo, sus logros. ¿Y será que el Señor no tiene celo de sus dones? De los dones que da el Espíritu Santo, porque son de Él. ¿Quién iba a subir a lo alto? ¿Y quién iba a descender tan bajo? Él, porque Él los consiguió. Le costó muy caro y no, y nos los entrega gratuitamente. Pero no hay que olvidar el costo para que tengamos los dones, el costo mío de ser un ministro o un predicador, el costo de alguien de ser un maestro o de aquel de presidir o de aquel de tener misericordia. El costo fue mucho, aunque es un don. ¿Y será que el Señor no tiene celo de las cosas que logró también? Qué triste es ver personas dotadas por Cristo haciendo cosas contrarias a una honra correcta para la gloria de Cristo de su mismo don. Nuestro Señor también es celoso con los sacramentos, las cosas que representan su muerte, su cuerpo y de su resurrección, la cena del Señor, el bautismo. Todas esas cosas el Señor es celoso. Son cosas que logró Él, su cuerpo, que estamos hablando que es su templo. Pensemos muy seriamente en ellos. Todo lo que el cuerpo de Cristo logró para su cuerpo que es la iglesia, es sumamente santo, glorioso, precioso para el Señor Jesús. Todas las cosas que son para la iglesia otorgadas son cosas otorgadas por el poder de su resurrección. Y notemos que la iglesia, la verdadera iglesia, digo yo, la verdadera iglesia, se manifiesta igualmente en cosas que humanamente no representan lo que a los humanos debería representar. Digo, lo que los apóstoles sean pescadores, que el Señor Jesús se haya, la gloria de Dios, haya descendido tanto a ser un hombre, y no cualquier hombre, un hombre de raíz de tierra seca, sin valor alguno para nosotros hombres. Y que su iglesia, muchas veces representada, sea la más pobre, ¿cierto? Y que en ella se deposita una gran gloria, una gran gracia. Lo más valioso del cielo es depositada en hombres tan pobres como nosotros, sin nada que presentarnos. Y eso es lo que Dios celebra. No estamos participando de cosas temporales, figuras, no, sino de la realidad. Y sin embargo, hacemos de esas cosas de su cuerpo, al no participar de ellas en verdad, sino tal vez hipócritamente muchas veces, sin profundidad o sin respeto, sin afecto, algo común y ordinario. Esto que hacemos no es algo común y ordinario. Son los logros de Cristo por su cuerpo. Pero eso no es lo peor. Pues muchas veces decimos que está mal, que es una gran calamidad lo que pasa o le pasa a la iglesia. Nos sentamos y lamentamos como esos fariseos. Pues la cuestión es que son las personas que dicen ser celosas de la fe, de la doctrina, de los medios de gracia, que hacen esto, atentan contra el cuerpo de Cristo. Personas que dicen ser celosas de la palabra de Dios, que dicen ser celosamente bíblicos, que se manifiestan religiosos ante sí mismos y los demás,
que son como los judíos, esos celosos hipócritas que se acercaron y Cristo les mostró su verdadera vida, su verdadera fe, que son incrédulamente celosos de Dios. Son ellos a los que también hay que exponer como los demás. Hay que decirles que cuando el Señor purgue su templo, es decir, la vida de Cristo, las cosas de Cristo, la doctrina de Cristo, por muy de acuerdo que estén y sean celosos, ellos mismos recibirán azotes y serán sacados. Estas palabras son para ti y para mí, hermanos, que decimos muchas cosas de la vida de Cristo en celo, pero si no vivimos la vida de Cristo, para quienes afirmamos vehementemente con la mano en la Biblia que la iglesia, el cuerpo de Cristo es importante, pero muchas veces no queremos tener comunión ni preocupación unos por otros, cuyas reuniones a veces llega a ser una pesada carga y la colaboración fraternal casi nula. Podemos ser celosos de la cena del Señor, pero no participar de ella pudiendo. ¡Qué gran contradicción! Celosos con la palabra de Dios que poco o nada nos interesa leer para hacerlo. Ay, hermanos, hemos descubierto que somos esos judíos muchas veces. Somos esos hombres y mujeres que profanan el cuerpo de Cristo, que es su templo. Somos tan celosos de la buena predicación bíblica por obvias razones, que exigimos que se predique la verdad de la Biblia, que somos tan poco dispuestos a hacer. Somos tan celosos de la vida cristiana, pero Cristo no se ve en nuestra vida. Lo que haría Cristo no aparece en nuestros frutos. Somos hombres y mujeres celosos de Dios, pero no como el Señor Jesús, porque si nos comparamos a Él, nuestro celo queda en nada. He aquí nuestro pecado que las Escrituras denuncian, y por la gracia de Dios nos lo muestran. Y es irónico que el cuerpo de Cristo no tenga celo del cuerpo de Cristo. El mal de la época es creernos discípulos de Cristo sin vivir en el esfuerzo del discípulo, sin estar a los pies de Cristo, alejados de cargar la cruz de cada uno, o cargarla a la propia manera e insistir con celo que la carguen los demás como nosotros la cargamos. Obrar de esta manera en celo. Humanamente, ¿quién va a decir que no somos creyentes? Y quien dice que no somos creyentes no podemos ser nosotros, sino el Señor. El mismo Señor. Ese celo no es celo. Ese tipo de vida no es vida, así como le dijo el Señor a ellos. Dicha profesión no es la de la palabra de Dios, ni la de Cristo, ni fue la que vivieron los testigos de Cristo. Pero lo peor de todo es que podemos vivir de esa manera y pensar que estamos rindiendo culto a Dios, así como pensaba el apóstol Pablo o Saulo de Tarso en su época. Pensar que están rindiendo culto a Dios y creer que vivimos con conciencia, al igual que los fariseos y escribas, y vernos con la sorpresa de que todo nuestro celo y todo lo que somos, ser arrojados fuera de Cristo. Pues nunca creímos en Él. Decíamos que sí, decíamos que lo honrábamos, y tal como lo hacían estos fariseos con Dios. Estando allá podemos decir que lo que hicimos lo hicimos por Cristo, tal como los fariseos, que hacían con Cristo, creyendo que lo hacían para Dios. Los fariseos adoraban a Dios, según ellos. Tenían obras de piedad, según ellos. Querían servir a Dios, pero tales cosas eran la manifestación de su hipocresía. Cuando oraban, oraban con hipocresía. Cuando asistían, asistían con hipocresía. Cuando ayudaban, ayudaban con hipocresía. Pues rechazaban a Cristo y su cuerpo. Y podemos hacernos para vivir este tiempo lo que yo veo y en primer lugar en mí y que debo tener cuidado en mí. Puedo hacerme una
pseudo vida cristiana. ¿Ustedes saben qué significa pseudo vida cristiana? Una falsa vida cristiana. Puedo hacerme una falsa pseudo vida cristiana en una pseudo iglesia, conformar un pseudo cuerpo de Cristo, ser pseudo celosos y tener un pseudo esfuerzo con la pseudo falsa adoración. Y creemos que estamos honrando a Dios, glorificando a Cristo y su obra. ¿Tienen una vida falsa o hipócrita? Pensemos que Cristo está agradado con nosotros, porque Cristo es el que tiene la autoridad. Sería como ver al vendedor de palomas que felicitado por Cristo por su buena labor que hace en el templo. No, merecemos ser echados a latigazos de su presencia. Por lo que más bien debemos responder la pregunta del Señor Jesús, más bien que nosotros preguntarlo. Pensemos que sería más honesto que los judíos respondieran al Señor lo siguiente. ¿Su celo es verdad por el templo? Si el Señor Jesús les preguntara, bueno, ustedes me preguntan a mí, pero yo les pregunto a ustedes, ¿el celo de ustedes es en verdad por el templo? La respuesta obvia es no. Y si esa pregunta no, que hizo el Señor a ellos y que el Señor descubrió que no, ¿qué responderíamos nosotros al Señor de las cosas que hacemos en celo para Él? ¿Qué respondería el Señor? ¿Qué crees que responderías tú? Y meditando en la vida propia en que hemos convertido la obra de Cristo y la obra del Espíritu, su adoración y el pertenecer a la iglesia, lo mejor es confesar que todos somos esos hombres. Es mejor confesar que somos pecadores, ¿cierto? Que necesitamos de la obra del cuerpo de Cristo. Necesitamos de la obra, claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos hombres. Necesitamos del templo para hacer de él la casa de oración que acudimos, es decir, a Cristo, y recordar que Cristo fue instituido templo para confesar nuestros pecados. Nosotros podemos confesarle a Cristo nuestros pecados que cometemos contra Él. Y por la misma obra de Cristo, perdonarnos lo que hicimos contra Él. Es impresionante lo que puede hacer el templo que es Cristo. Es impresionante meditar en los logros que hizo su cuerpo. Que inclusive le podemos pedir perdón por no tratarlo como es. Y ese mismo cuerpo se presenta como propiciación para ellos. Increíble, ¿no? Jesús es mejor que Salomón. Jesús es más que todo el oro invertido y la plata gastada. Sabiendo que se tiene una mejor promesa que recibió Salomón al dedicar el templo, que ciertamente Dios oirá a todo pecador que arrepentido fuese a orar a aquella casa. Nosotros confesemos nuestro pecado terrible de ser celosos de Dios contra Dios, de menospreciar la verdad de todas las cosas que Cristo otorgó para nosotros, tratando de abanderarla muchas veces. Y confesemos nuestra hipocresía y azotados por el Señor, heridos por Dios, salgamos no corriendo del templo, sino acercándonos al templo. Acerquémonos al templo, usemos la obra de Cristo, pues dice la palabra de Dios, que para eso es su cuerpo, para ser templo, para beneficio, así como el templo es beneficio para los hombres. El cuerpo de Cristo es beneficio para nosotros, los pecadores. Y recibir perdón y gracia. Pero temo que hay muchos fariseos, muchos lugares muy empedernidos, a pesar de que el Señor les ama de esta manera. De tal índole que crea que la enseñanza no es para él o ella. Porque generalmente la enseñanza bíblica es para
avalarme a mí y no para medirme a mí. No, la palabra de Dios nunca avala a nadie. Le dice estás bien, sino siempre le va a decir te falta Cristo. ¿Sí? Como esos fariseos que salen del templo al que asisten juiciosamente a cuestionar y a ser cínicos con el templo vivo. Y noten que esto en verdad les pasa a los discípulos. Y miremos nuestro tercer y último punto, porque aquí está la clave de todas las cosas que he dicho. El templo y los discípulos. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, una de las cosas principales del Evangelio de Juan es enseñarnos sobre la fe o el creer. ¿De quiénes? El nuestro. Y cada uno puede decir mi creer, mi fe, mi fe. Y el Evangelio de Juan ha estado enseñando que los discípulos van creciendo en fe. Crecen de una fe a una mayor, ¿cierto? Es un ascenso, hemos dicho. Es una carrera en la que se avanza en el creer. Y eso lo vemos mejor, más evidenciado en este versículo 22. Este es un aspecto de la fe o del creer y ese crecimiento, el versículo 22. Y noten lo que dice Juan. Ha relatado toda esta situación del templo, pero se enfatiza en la señal, ¿cierto? La señal. ¿Cuál era la señal? Que él iba su cuerpo, destruir este cuerpo y va a regresar 3 días. Señal que les da Jesús a los fariseos sobre el templo. Y Juan lo relata como siendo uno de los que se acordaron cuando qué, ¿cierto? Dice, bueno, si ustedes leen el versículo 21, ¿cierto? Ahí dice, se acordaron, hace el comentario primero del versículo 21 y luego lo explica en el versículo 22. Significa que cuando el Señor Jesús, el Verbo encarnado, dijo esto, nadie le creyó, ni siquiera quiénes, los discípulos. Los discípulos no lo, ¿cuándo se acordaron? Cuando resucitó. Entonces, cuando el Señor dijo esto, ellos no lo creyeron. ¿Sí notan? No lo creyeron. Ni siquiera Juan. Solo cuando después de 3 días de haber sido muerto por los judíos, fue que relacionaron estas palabras con la situación de ese entonces, con los eventos de la resurrección. Pero noten nuevamente el comentario de Juan, dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuándo creyeron? Cuando resucitó. ¿Acaso no eran discípulos durante esos 3 años? Sí lo eran, pero ellos creían un aspecto del Señor. Iban creyendo, iban creyendo, iban creyendo, hasta que llegó este punto y tuvieron que seguir creyendo también. Entonces está demostrando que fe, la fe es un ascenso, es una carrera que va mejorando cada día. El Señor no nos deja a uno con la misma fe. Él mismo se encarga que tengamos más fe. ¿Y cuál es el objeto central de la fe? El mismo Señor Jesús. O sea que nosotros hoy podemos estar creyendo poco en Jesús. Y hay que reconocer esa verdad. Nosotros no creemos en Jesús lo que debemos creer. Como los discípulos. Entonces, esa es la evidencia de que nuestra fe va en crecimiento. No basta para el Señor la fe que tenemos ahora. Si nos lleva, pues ahí el Señor determinó. Pero mientras que tengamos vida, nuestra fe debe aumentar. La fe es una carrera. Entonces, ¿quiénes creyeron la escritura? Los discípulos. ¿Quiénes creyeron la palabra que Jesús había dicho? Los discípulos.
¿Acaso por ser discípulos no le deberían creer cuando la dijo? Pues eso se supondría, pero no, no le creyeron. Y eso nos pasa a nosotros. El Señor nos dice algo que debemos hacer y no lo hacemos y no lo creemos. Tristemente está hablando de nosotros. No está hablando de las palabras del Señor, está hablando de nosotros. Esa es la tristeza y las cosas que debemos lamentarnos. Acordémonos del propósito del Evangelio de Juan. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si ustedes subrayan ahí del 20:31, para que creyendo, ese verbo está en presente continuo, de acción, es decir, un ascenso, una carrera. Y la vida cristiana es una carrera. En este texto es que Él es el templo para los discípulos. Y noten muy bien, ¿qué debemos creer de Cristo? De su cuerpo, que Él es el templo. El templo. Cristo es el lugar donde todas las representaciones, donde el pecador se puede acercar a Él y obtener perdón. Y Cristo solamente basta para satisfacer a Dios, aplacar su ira y recibir de Él perdón. Solamente por Cristo. Si usted quiere hacer un voto a Dios, tiene que hacerlo por. Si usted quiere, no sé, una bendición de Dios, lo tiene que hacer por Cristo. Todo por medio de su cuerpo, sus logros. Ahora bien, con respecto a ese cuerpo, a este tema sobre el cuerpo de Cristo, si nos fijamos en ese comentario revelador, ¿por qué? Porque hay una igualdad en el creer en Cristo hasta ese momento de los judíos con los discípulos. Y les digo, mis hermanos, que muchas veces nuestra fe no supera la fe en Cristo de los mundanos. A veces los mundanos tienen más fe que nosotros. ¿Sí o no? ¿Y cómo lo evidencian? En la tranquilidad que tienen. Dios, yo tengo fe en Dios que esto hace. Y mientras tanto el discípulo, que tiene la verdadera fe, lucha en creer. Pero llega un momento en la fe del incrédulo y la fe nuestra que el Señor separa. Y es cuando el Señor, que es el templo, decanta, define quién es la fe de cada quien. La fe del discípulo, la fe en él del discípulo o la fe en él del incrédulo. Y noten muy bien, el mismo Señor es el que se encarga, ¿cierto? Y para que llegue el momento cuando digamos nosotros, porque eso es para nosotros, que nosotros creamos en Él y a la Escritura. Creamos en Él. ¿Cuál es la diferencia? Creer en Él y en la Escritura. Creer en Él como Él mismo se revela, como Él mismo se muestra, conforme a sus mismas palabras. Creer en Él. Pero ese trabajo, ¿de quién es? De Jesús. De Jesús. Ese trabajo es del Señor Jesús. Es el trabajo de nuestro Señor. Entonces, que podamos esta mañana ver al Señor Jesús como el templo levantado por Dios, precioso, invaluable, propicio para nuestro crecer, para el ejercicio del arrepentimiento y de un creer verdadero, para una vida verdadera. Que seamos celosos con Cristo, no con lo nuestro. Que podamos decir al Señor Jesús, Señor, hemos pecado, nuestra imperfección, nuestro fariseísmo va delante de nosotros,
Nuestro mal precede a todas nuestras acciones para ti. A lo amargo llamamos dulce y tomamos lo dulce por amargo. Nos creemos perfectos sin la perfección de Cristo. Nos creemos cristianos sin la vida de Cristo. He aquí en que hemos convertido tus medios de gracia, los hemos vuelto comercio, a ti mismo el templo, una casa de mercado. Perdónanos, Señor. Sería una gracia para nosotros que ejercieras tu celo y nos purificaras, que lo hicieras por tu santo amor en nosotros, que sacara fuera lo que no es tuyo y que dejaras en nosotros lo que es tuyo, y que en cuestiones de fe, tú apruebes la nuestra, la que es tuya, y denuncies la nuestra, la que no es tuya, y podamos crecer. Necesitamos crecer en fe, hermano. Eso es lo que este evangelio nos está diciendo. Y espero en el Señor. Espero en el Señor que cuando terminemos este evangelio de Juan, tengamos una fe mejor, una fe en Él, creciendo, siempre va a crecer, pero por lo menos hayamos avanzado en ese creer en el Señor, como Dios, como templo, como todo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que es viva y es eficaz. Damos gracias por lo que aprendemos de ella, porque tú eres bueno, nos bendices y quitas de nosotros, Señor, todo obstáculo a la fe verdadera. Haces crecer nuestra fe. Y doy gracias, Señor, que la fe que has puesto en nosotros no es nuestra, sino es tuya. Como dice el apóstol Pablo, que la fe es un don de Dios. Y gracias porque esa fe, Señor, luchará, permanecerá, perseverará, porque no es nuestra, es tuya. Y bendecida por ti, y ayudada por ti, por los medios de gracia, como es tu palabra, por medio de estas enseñanzas, Señor, estas predicaciones, hacen que nuestra fe se afiance, Señor. Y damos gracias, Señor. Aunque nos hables demasiado duro, sabemos que nuestra enfermedad es dura, nuestra incredulidad es dura. Y necesitamos la obra de tu Espíritu Santo para ir a ti, Señor. Bendito eres, Señor, que hoy podemos confiar en ti y saber que si somos tus ovejas, nadie las arrebatará de tu mano, Señor. Y podemos orar como le pidió, te pidió aquel hombre un día, ayuda a mi incredulidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.